Buenos días, hoy tocaremos un tema que se denomina V heurística o V de Gowin. La V heurística es una técnica que se utiliza como ayuda para resolver un problema o para entender un procedimiento. ¿Qué importancia tiene la V heurística en el programa de asistencia administrativa para la actividad que vamos a desarrollar? Es un método que permite ayudar a las personas u organizaciones a comprender la estructura del conocimiento y las formas que tienen de producir este conocimiento y la toma de decisiones respecto a dicho problema. ¿Cuáles son las partes de la web heurística que conforman estos componentes? Está la base, que básicamente es el acontecimiento o tema de la sesión u objeto de estudio. Está la pregunta, que está en el centro de la V, la cual nos debemos preguntar ¿para qué? ¿Para qué sirve? Referente teórico, que está al lado izquierdo, está compuesto por el qué. Y las acciones metodológicas al lado derecho, que es el cómo. Todos los componentes que consideran esta V heurística deben estar necesariamente interrelacionados para que finalmente lleguen a una respuesta frente a lo que estamos buscando. Entonces, aquí pueden observar, vamos a de alguna manera a ir revisando las diapositivas una por una, los podemos ir devolviendo para que ustedes vayan entendiendo mucho mejor el proceso. Entonces, en la parte inferior, en la base, que es el acontecimiento, que es el tema o sesión o objeto de estudio, aparece como el tema como tal que vamos a abordar. En la mitad de la V aparece la pregunta central. En la parte izquierda están los conceptos. Recuerden que en los conceptos es la parte teórica, que es el qué. Entonces, ahí tenemos que hacer énfasis en las concepciones, filosofías, teorías, principios, definiciones y conceptos. Y en la parte derecha, que es el cómo, que es la parte metodológica, hace énfasis en la parte de juicios de valor, afirmaciones, interpretaciones, explicaciones, transformaciones y registros. Entonces recuerde que todos estos componentes como tal, estos cuatro componentes se deben interaccionar. Es importante que lo tengamos en cuenta. Me devuelvo un poquito acá, entonces recuerden las preguntas que tenemos que hacernos para que finalmente podamos llegar a esa interrelación. Acá hay un esquema mucho más general, donde aparece el título de la sesión, la pregunta central, el dominio conceptual, que es la parte de conceptos, teorías, compuesta por teorías, principios y leyes, conceptos claves. Y está el dominio metodológico, que son las estrategias, técnicas, métodos, medios y recursos que se requieren de alguna manera para integrar ese dominio metodológico. Acá hay un ejemplo mucho más claro que tiene que ver de alguna manera con lo que estamos haciendo, con lo que en algún momento dentro de nuestro ser buscamos, que es un ejemplo que cabe de alguna manera para este proceso. Entonces, título de la sesión, el ahorro. Pregunta central: ¿cómo incentivar el ahorro en familias de estrato 1 y 2? Esta es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Cómo uno, sin los suficientes ingresos, podemos ahorrar? Entonces, ¿cuál sería, en qué consiste el problema? Entonces miremos la parte de conceptos. Gastar demasiado en la satisfacción del momento, por placer y deseo. Quizás la falta de educación financiera, ingreso per cápita o por medio que tiene el trabajador colombiano, la persona que genera ingreso, o quizás la mentalidad de pobre que hace que finalmente no utilicemos los mecanismos o vayamos un poquito más allá porque quizás estamos en una zona de confort que hace que no nos movamos.
Entonces hay una teoría. Entonces recordemos aquí la parte de teorías. Hay una teoría económica del ahorro que se refiere a la parte de la renta o ingresos no dedicados a consumo sino a otros fines. Entonces, ¿por qué no dedicar parte de ese ingreso a algo diferente que sea, digamos, esos elementos básicos? Otros principios y leyes, gastos e ingresos. Se trata de las dos variables claves para poder ahorrar y planificar el presupuesto antes citado. Entonces, ¿cuánto realmente generamos como ingreso, activo o pasivo, y cuánto necesitamos de ese ingreso para poder gastar? ¿Por qué no hacer que ese dinero trabaje para nosotros? Entonces, cuando se acumula cierta riqueza, ¿por qué no hacer que ese dinero finalmente trabaje y que permita sacar un mayor beneficio? Entonces, esa es la parte conceptual. Miremos entonces la parte metodológica. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la solución al problema? Hagamos un presupuesto para el ahorro. Entonces, ¿qué nos sirve para ahorrar? ¿Qué deberíamos nosotros utilizar? ¿Qué herramientas adecuadas? ¿Qué mecanismos? Cuentas de ahorro, que es, en términos generales es lo que más conocemos. Un CDT, que es un certificado un certificado de depósito de término fijo, fondo de inversión, fondo de comisionistas de inversión, fondos de pensión voluntaria o cesantías tributarias, que en su momento pues podemos abordar el tema revisando qué es cada uno de esos conceptos. ¿Qué métodos podemos conocer que nos permitan de alguna manera iniciar ese proceso de ahorro? Alguien habla del método de los sobres. Consiste en reunir el primer día de cada mes todo el dinero en metálico que hayamos ingresado para irlo depositando en sobres. Entonces, de acuerdo a las mismas necesidades que tengamos y a los gastos, podemos decir diario, semanal o quincenal cuánto podemos estar ahorrando y meterlo ahí. Es como de alguna manera similar a la alcancía, ¿cierto? Donde queremos ahorrar 500 pesos, 1000 pesos o cualquier moneda que nos pueda servir más adelante. Kakebo. Desde el lejano oriente, este milenario método japonés aconseja ir anotando en un cuaderno todos los gastos que tenemos, registrar toda la información. Le prestamos al compañero 100 pesos, gastamos de más el día de las 11, le prestamos, nos tocó ese día sacar fotocopias, entonces vamos registrando toda esa información que nos permita llevar el día a día de todos esos gastos. Entonces, a mano izquierda tenemos los conceptos que se requieren para comprender, argumentando el problema. Y en la parte derecha, ¿qué herramientas necesito para resolver ese problema? Poco a poco la idea es ir decantando esto en clase, revisar conceptos, lo que no entiendan los invito a que validen dentro de esa curiosidad que ustedes como jóvenes tienen, de poder llegar a un concepto a partir de un acercamiento a esos temas que seguramente para muchos son nuevos. La idea es que podamos abordar de aquí en adelante estos temas a través de pequeñas presentaciones, donde igualmente ustedes la van a tener en los diferentes dispositivos que tienen para su servicio, su trabajo, y que busquemos un espacio para que finalmente podamos entender ese espacio, porque lo importante es que la retroalimentación se haga de la mejor manera, porque ustedes en la guía que ya conocen y que la tienen en territorio para aquellos que han podido ingresar, o igualmente se las envío al correo o al WhatsApp, van a poner en práctica eso. Entonces recuerden que ustedes están conformados por equipos colaborativos de 4 personas, creo que hay uno de 5. La idea es que podamos revisar finalmente cómo vamos a trabajar esa parte y pongamos en práctica el tema visto. Ya en su momento les diré el tiempo que necesitan o requieren para que me envíen oportunamente esta actividad. Muchachos, mucha actitud, mucha disposición y mucho ánimo para que entre todos salgamos adelante y hagamos los aportes necesarios que nos permitan salir de esto de la manera más rápida. Que estén muy bien. Y muchas gracias.